Yo creo que lo importante es leer los papeles y no interpretarlos. Dicen también que sin importar dónde ha nacido la persona, simplemente el tiempo que lleva residiendo en la comunidad. ¿De verdad que no hemos leído lo que se ha pactado? Ahí lo que se dice es el arraigo, donde esté viviendo, con independencia de la nacionalidad de esa persona. Es lo que se dice. Y además se añade de acuerdo con las leyes. Lo acaba de decir la presidenta de la Junta de Extremadura. Cada uno y cada una, diríamos hoy. Cada una también es artífice de su aventura y hay segundas partes que refutan versiones apócrifas o ficticias de la primera. María Guardiola va a ser investigada hoy, presidenta del gobierno de Extremadura, e iniciará así su nueva aventura como máxima responsable de un gobierno de coalición con el partido Vox. Hubo una primera parte de esta misma historia que terminó de manera abrupta, porque a Vox le pareció que sentarse a hablar de cómo distribuir a los menores inmigrantes no acompañados por las comunidades autónomas para compartir entre todas la responsabilidad de asistir, de atender, de hacerse cargo de esos menores, y no solo aquellas a donde más llegan, que son Canarias y Andalucía, con gobiernos ambos conservadores, por cierto, que hablar de ello, que negociar eso, que con las demás comunidades y con el gobierno central, decía Vox, era sanchismo elevado al cubo. Y una afrenta a los ciudadanos extremeños. Y aragoneses, y castellanos, y murcianos, y de tal, porque se fueron de todos los gobiernos de coalición, y valencianos también. Bueno, ahora dice el pacto de gobierno que se ha firmado en Extremadura y que es el que va a alumbrar hoy la investidura de María Guardiola, o el que la va a hacer posible. Ahora dice ese pacto de gobierno, no más menores extranjeros. Nada que pueda facilitar su acogida o su permanencia en Extremadura. O sea que la estabilidad está asegurada porque, oye, después de esto, ¿por qué se va a ir Vox de un gobierno de coalición? Estabilidad asegurada a costa de canarios y de andaluces que tendrán que buscarse la vida para ver cómo se organizan y seguir atendiendo a ellos. Ellos y el gobierno central, claro, cuya responsabilidad también existe, faltaría más. Dice, pero aquí no, aquí ni un menor no ha acompañado más. Esta es la ventaja de tener una región que no tiene costa, que no pueden llegar pateras. En el afán encomiable por no ahorrar explicación a sus gobernados sobre qué significa esto del principio de prioridad nacional, los dirigentes del Partido Popular vienen dando una explicación distinta cada día. O sea, para haber tardado 4 meses en alumbrar el documento del gobierno, y para estar de gobierno autonómico, y para estar pensada, y para estar calculada, se supone, cada palabra que se pone en un documento tan relevante como ese, pues hay que reconocer que es de una generosidad digna de mejor causa estar regalando un comentario de texto diario a los gobernados respecto de ese pacto, ¿no? Comentario de texto diario. Vox, como es bastante menos generoso en este sentido, solo ha dado una explicación y se ha quedado en sus 2 palabras fetiche, prioridad nacional, que significa los españoles primero. Y ya está. Esta es la versión eslogan, que es bastante más fácil de explicar, es que se explica sola. Los españoles primero, prioridad a los nacionales. El PP, pues no, el PP se está esforzando, hoy es encomiable, pues por ofrecer un abanico de interpretaciones. Lo bastante amplio el abanico como para que Miguel Tellado pueda afirmar que se trata de premiar el afecto al país, Díaz Ayuso pueda afirmar que esto de la prioridad es ilegal, Juanma Moreno pueda afirmar, como hizo ayer, que es literatura hiperbólica con el copyright de Vox, el señor Núñez Feijóo pueda afirmar, como hizo también en la tarde de ayer, que aquí de lo que se trata es de que tenga preferencia quien tenga acreditado un arraigo al territorio y al vecindario, o sea, estaríamos más en la prioridad vecinal que en la prioridad nacional, y María Guardiola, que es la madre o la comadre, digamos, de la criatura, pueda afirmar, como hizo ayer en el Parlamento extremeño, que es que no hay derecho a que un ocupa o un delincuente tenga preferencia sobre un ciudadano honrado y que cumple con sus obligaciones como contribuyente. Y tiene razón, no hay derecho. Lo que no consta es que en la región que ella misma gobierna desde hace 3 años sucediera semejante cosa hasta ahora, ¿no? O sea, se daba prioridad a los delincuentes y a los ocupas sobre los ciudadanos honrados y que contribuyen. ¿Y qué tiene que ver eso con la prioridad nacional? Bueno, puede que sea la primera vez que una candidata a presidenta que pide la confianza del Parlamento para ser investida conforme a un acuerdo de gobierno, que ya está ahí redactado y difundido, diga que como esta parte del acuerdo ha generado ruido, pues ella no va a entrar en eso. Sé que el acuerdo ha generado ruido. Sé que ha habido muchas interpretaciones interesadas, advertencias, proclamas, y no voy a entrar en eso, ni es el momento, ni merece la pena. Lo que está firmado es lo que se va a llevar a cabo. Ni merece la pena quien lo dice, claro. Ni me merece la pena. No quiere entrar en la interpretación
A sus socios sí entra en la interpretación de lo que se ha firmado. Los usos de la democracia parlamentaria en España vienen cambiando ya desde hace años, ¿no? Hasta ahora una investidura pues consistía precisamente en explicar con qué principios y con qué objetivos se quiere gobernar. Ni un menor extranjero más, ni un centro de acogida más, ni una subvención más a las ONGs que ayudan a los sin papeles. La verdad es que son compromisos bastante claros y sobre los que no hay ninguna confusión. Lo que pasa es que es un programa de gobierno planteado así, que es un programa de gobierno un poco a la contra, ¿no? Es como repudiar el sanchismo, como si en Extremadura estuviera produciéndose un cambio de signo político en el gobierno, cuando en rigor la presidenta es la misma que ya había y con Vox. Esto es como un remake de Vox, pero con Vox subiendo un poquito la apuesta. Dice, retóricamente, bueno, sí, retóricamente. Habrá que celebrar en todo caso que en una nueva emulación de su adversario socialista, el Partido Popular en Extremadura haya explicitado para tranquilidad de sus gobernados que este nuevo gobierno de coalición siempre se va a ajustar a lo que digan las leyes. Lo que está firmado es lo que se va a llevar a cabo. Este gobierno jamás va a incumplir la ley. En Extremadura los españoles van primero a la hora de acceder a prestaciones públicas y a ayudas sociales, a ayudas públicas. Y dice Vox, no va a ser la única comunidad, que luego vamos a seguir con Aragón, con Castilla y León, y ya dando por hecho que formarían parte del próximo gobierno de Andalucía, también de este. Porque a mí me parece interesante lo que dice Ana. Dice Ana, no se han provisto plazas en los servicios públicos. A la altura de la demanda. Entonces, pero ¿qué pasa? Es que el PP gobierna en la mayoría de las comunidades. Pero si yo ya es no una entro... No, pero a ver, ¿en qué es competencia... si la historia sí le puede salir bien o mal al PP. Es una competencia de la autoridad autonómica. Entonces, si dicen, ha llegado mucha gente y no se han provisto plazas, vamos a ponerle el sujeto. No ha provisto de plazas en educación, en sanidad, en todos los servicios públicos el Partido Popular. Y ahora dice que tenemos un atasco y que entonces para acceder a una ayuda, a una prestación social, los españoles van primero. Y lo que está claro, Tony, es que la extrema derecha sigue exactamente todas las etapas que ha seguido en todos los países europeos para asaltar el poder. Que es, primero, intentar coleguear con el partido conservador clásico, intentar arrastrarle un pacto. Una vez que lo arrastra, le convierte a los conservadores clásicos en un partido de segunda, se cubre de institucionalidad y ahí entonces se queda con todo el espacio. Es súper sorprendente cómo el Partido Popular no se ha dado cuenta de esto que advertimos siempre. Que yo del acuerdo de gobierno tengo una duda. En esto de los españoles primero, que han firmado el Partido Popular y Vox, ¿los extranjeros quedan libres de pagar impuestos o siguen pagando? Esto que nos lo aclaren, ¿no? O sea, un extranjero ya entonces no paga impuestos. ¿O los paga pero se les impide acceder a los servicios públicos? Hombre, es que es de aurora boreal. Es que el sábado vimos a miles de venezolanos en el centro de Madrid, ¿no? Estos miles de venezolanos no van primero que los españoles, no van ni tan siquiera a la vez en Extremadura. Es que muchos son ya españoles. O sea, no, pero digo los venezolanos, no sí. Digo los que son españoles irán primero. Pero el venezolano que no tenga la nacionalidad española, que es relativamente muy fácil de conseguir simplemente por el hecho de ser latinoamericano, esos venezolanos, esos no van antes que los españoles en Extremadura. Igual es un detalle que no sabía María Corina Machado cuando se reunió con Feijóo y con Abascal este fin de semana. Conducir algo que tiene una toxicidad ética inasumible, intolerable. Y crees que vas a poder convivir con eso, porque es mucho más importante ante el electorado y ante la opinión pública ser capaz de fraguar un gobierno en estas condiciones éticamente inasumibles. Y eso es lo que verdaderamente yo creo que es lo que agrava aún más el problema, porque estás creyendo que puedes diluir pragmáticamente lo que es tóxico por principio. Pero es que... Y eso es... Pero Lasalle no solo es tóxico, que sobre todo es tóxico, pero es que además un partido como el Partido Popular, con su trayectoria, partido que ha formado gobiernos en este país, que ha gobernado, que aspira a poder gobernar, no puede asumir esto por tóxico, por intolerable, pero no lo puede asumir tampoco por ilegal. No puedes asumir una ilegalidad. ¿Qué pasará? Lo que pasa es que están trasladándonos la idea de que en la gestión esto va a quedar marginado y que por lo tanto en la inercia normativa esto no va a estar nunca vigente. Perdón, no. Equivoquemos. O sea, alguien con formación jurídica tendría que entender que no hay inercia normativa, hay vigencia normativa, con todo lo que eso representa. Y por lo tanto, tú lo que no puedes pensar
es que vas a ser capaz de encapsular lo que no es tóxico, como si lo metieras en un bidón con residuos nucleares en el fondo marino. No vas a poder hacer eso, porque es absolutamente contrario a los fundamentos morales de una sociedad democrática, porque estás rompiendo el sentido de comunidad. Pero a ver y si esto es que ya no inaceptable. compartes. Y sobre todo, y creo que es mucho más grave, insisto, es mucho más grave decir pragmáticamente lo gestiono que decir ideológicamente lo asumo. Fíjate lo que te digo. Porque implica un elemento de insinceridad, de tomarnos un poco por tontos a la hora de pensar que esto es reconducible. No es reconducible. No lo es. Antón. Es que yo no creo que sea pragmatismo, ahí está la diferencia. Yo creo que es ideología y que el discurso de inmigración que ha puesto en escena Vox lo ha ido incorporando el Partido Popular y lo está asumiendo como propio. Y esto es pragmatismo para la gobernabilidad. ¿Pero qué gobernabilidad? Si ya están abofetadas y no han ni empezado a gobernar. O sea, ¿cuál es la garantía de estabilidad? Es decir, si estos, por lo menos en el gobierno de Pedro Sánchez, antes de empezar a gobernar se llevaban relativamente bien y no se pasaban el día rediscutiendo el pacto. Es decir, ¿qué garantía de gobernabilidad puede ofrecerle a Extremadura lo que estamos viendo? Si hoy mismo están haciéndose contramociones para intentar aclarar lo que ellos mismos han firmado. O sea, esto no es pragmatismo. Para intentar aclarar, no, y para intentar forzar. El Vox está intentando forzar al Partido Popular en el Congreso de los Diputados. Y el Partido Popular contesta con lo del arraigo. Claro. Oiga, escuchas ahora a Alberto Núñez Feijóo y lo que nos viene a decir, hemos pactado cumplir lo que ya está. Porque esa es la lectura que hace al parecer el Partido Popular, porque lo del arraigo ya estaba. Entonces, claro, a la hora de hacer interpretaciones, por ejemplo, cuando antes se hacía la analogía entre la amnistía y esto, bueno, hay una diferencia que es sustancial. La amnistía es legal y constitucional. Esto no. Esto es ilegal e inconstitucional. Entonces, a veces, cuando se discute sobre conceptos, también es importante saber si estamos teniendo diferencias de interpretación sobre algo que cabe en la Constitución o estamos teniendo diferencias de interpretación sobre algo que no cabe en la Constitución. Pero es que mi preocupación es que, a diferencia de la visión más benévola de La Salle, yo creo que el problema, y la única lectura que yo puedo hacer en este momento, no, es benévola. Menos mal que era benévola. Es benévola. Siempre es mejor asumir que alguien acepta algo moralmente condenable por pragmatismo que porque comparte esa posición moral. Yo creo que el problema que empieza a tener el Partido Popular es que no es que esté incorporando el discurso de Vox, es que el discurso de Vox se ha convertido en el discurso del Partido Popular en materia de inmigración, porque lo comparte, insisto, porque moralmente lo comparte, y segundo, porque en el fondo está convencido de que ese es el mensaje que mejor funciona ante sus electores.